Hola chicos, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de la ley de Ohm, una pequeña introducción teórica acerca de esta ley fundamental para el estudio de la electricidad, que son los contenidos que estaremos viendo a partir de ahora. Un repaso de lo que sabemos sobre las variables de la ley de Ohm, que son tres: el voltaje, la resistencia y la intensidad. Fundamental saber que el voltaje se mide en volts, la resistencia en ohms y la intensidad se mide en amperes. En principio vamos a charlar acerca de lo que es el voltaje, o también llamada la diferencia de potencial. Como muestra la diapositiva, es la diferencia en la cantidad de electrones entre un borne y otro de una fuente como una pila. Por ejemplo, toda pila tiene un lado positivo y un lado negativo. Esos son los bornes positivos y negativos respectivamente. Cuando se conecta un conductor y se conecta una lámpara a ese conductor, si hay una diferencia en la cantidad de electrones entre un borne y el otro, la batería proporcionará energía para que la lámpara se encienda. Luego tenemos a la intensidad, que se define como la cantidad de cargas por unidad de tiempo que pasan por un circuito eléctrico. Para eso, intentaremos hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuál será la intensidad de un circuito por el que pasan 24 coulombs en 2 segundos? Primero debemos identificar los datos. La intensidad no la conocemos, es lo que nos piden. La cantidad de carga es 24 coulombs y el tiempo son 2 segundos. ¿Cómo nos damos cuenta? Por las unidades. Siempre hemos dicho que las unidades son fundamentales para la física, y acá tenemos un ejemplo de por qué. Conociendo las unidades de cada una de las variables, podemos darnos cuenta de qué datos estamos hablando. Una vez que los identificamos, utilizamos la ecuación de intensidad, dividiendo la carga por el tiempo. 24 coulombs dividido 2 segundos nos dan 12 amperes. Ponemos amperes porque amperes es la unidad de la intensidad. Hablemos un poco acerca de la resistencia, la última de las variables que nos quedan por ver. La resistencia se define como la oposición al paso de la corriente eléctrica. Cuando un electrón pasa por un circuito eléctrico, se encuentra en su camino con un montón de electrones. Al chocar contra ellos, tenemos una resistencia, una oposición al paso de la corriente eléctrica, que en todos los casos eso levanta temperatura y se produce el fenómeno llamado efecto Joule, que puede ser peligroso si es que se llega a derretir el cable de plástico por el calor generado. Y ahora sí, terminamos con la ley de Ohm. Se define como voltaje es igual a intensidad por resistencia. Apliquemos un ejercicio entonces. ¿Cuál será el voltaje de un circuito que tiene una intensidad de 3 amperes y una resistencia de 2 ohms? Primero identificamos los datos. El voltaje no lo conocemos, la intensidad es 3 amperes y la resistencia es 2 ohms. Nuevamente nos damos cuenta de estos datos por las unidades. La intensidad se mide en amperes, la resistencia se mide en ohms. Multiplicamos intensidad por resistencia, como lo dice la ley de Ohm, y obtenemos que 3 amperes por 2 ohms nos dan 6 volts. Y ese es el voltaje que estamos buscando para nuestro ejercicio. Hasta luego.